Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada, gracias por su participación en nuestra segunda clase del ciclo de recurso extraordinario federal. Hoy vamos a ver el concepto, contenido y jurisprudencia del recurso extraordinario federal por sentencias arbitrarias, recurso extraordinario federal por interés o gravedad institucional y el recurso extraordinario federal per saltum. El expositor es el doctor Francisco Cayetano Luis Vizqueto, y antes de darle la palabra les cuento un poco un currículum resumido del expositor. Es ex empleado del Poder Judicial de la Nación, Fuero Comercial, desde diciembre del 89 hasta enero del 2022, cargo oficial mayor, ejerciendo la actividad profesional del derecho a partir de febrero del 2022. Docente universitario en Derecho Constitucional y Derecho Procesal Civil, cargo docente, ex jefe de trabajos prácticos, ordinario en ambas asignaturas. Profesor adjunto de Teoría del Estado, Universidad de Belgrano, profesor adjunto de Derecho Constitucional, Derecho Internacional Público, trabajo final de carrera por la Universidad de Belgrano, profesor titular de Elementos de Sociología Jurídica y Economía Política por la Universidad de Belgrano, profesor adjunto de clases de apoyo de las asignaturas de Derecho Procesal Civil y Derecho Constitucional, Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la UBA, ex profesor adjunto de Práctica Forense 3 y Derecho Procesal Civil y Comercial 1 y 2 por la Universidad de Kennedy, Premio a la Excelencia Judicial, Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial número 21, Secretaría 42, en el año 2016, tutoría de tesinas de la UB desde el 2015 hasta la fecha, designación de profesor titular asociado de las asignaturas Teoría del Estado, Derecho Constitucional y Derecho Internacional Público, Universidad de Belgrano 2022. Bueno, antes de darle la palabra a Francisco, saben que los participantes son silenciados y al final brindamos un espacio de preguntas mediante el chat, por si hay alguna duda. También estamos en Facebook Live transmitiendo, así que un saludo a los que nos están viendo en esa plataforma, y si tienen preguntas también comenten la publicación que yo se la paso a Francisco. Bueno, ahora sí, hola Francisco, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? Federico, un placer estar nuevamente con ustedes en esta segunda jornada de este ciclo de recurso extraordinario federal y volver a agradecer al doctor Emilio Romualdi que me dio la posibilidad de estar acá, a Irene Rosenberg, por supuesto a Federico que me ha hecho una presentación estupenda y bárbara, y a Microjuris por Argentina de haberme permitido estar en esta plataforma y poder transmitir algunos de los conceptos de este gran instituto que es el recurso extraordinario federal, muy discutido y bastante controvertido por muchas cosas, incluso por doctrinarios, ¿no es cierto?, por abogados, para poder transitarlo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para hacer un pequeño raconto, recuerden que esto lo habíamos dividido en dos ciclos. En el primero habíamos hablado un poco en general de esa sistematización que yo hacía para poder entender mejor el recurso extraordinario, y dejábamos esta segunda parte para explicar algo de las sentencias arbitrarias y el interés soberano institucional, como así también el tema del per saltum y algunas, digamos, misceláneas sobre el tema de el Reif o certiorari, ¿no?, que nosotros habíamos visto que, bueno, que proviene de la doctrina norteamericana y que ellos lo fundamentan, nosotros no, etcétera, etcétera. Pero antes de empezar, les quiero pasar algunas cuestiones que me parece interesantes para que ustedes tengan en cuenta, que son muy importantes. Les paso el dato de un fallo de la Corte Suprema. El caso es, o los autos, le digo, es Fleitas Gladys Ramona y otros sobre legajo de apelación de la Corte Suprema de la Justicia Nacional del 4 de octubre del 2022. Lo pueden encontrar en el dial, en esta, que está publicado precisamente con la fecha que les acabo de dar, y es un fallo bastante extenso, pero le hago simplemente un resumen para que ustedes tengan una idea. El fallo consistió en que la Corte Suprema de la Justicia Nacional desestimó la revocatoria interpuesta contra el proveído que intimó
al recurrente a efectuar el depósito previsto por el artículo 286 del Código Civil y Comercial, Procesal Civil y Comercial de la Nación. El máximo tribunal consideró que la ley 23.898 no dispensa a los profesionales de la carga de efectuar el depósito previo cuando se trata de una queja relativa a sus honorarios, a pesar de las connotaciones, dice, atribuibles a su trabajo, supuesto que no está previsto en el artículo 13 de la norma. Es un caso para tenerlo interesante, para leerlo, por lo que se manifiesta y hace un poco al temática de nuestro encuentro de hoy. De la clase anterior, o de los que participaron de la clase anterior, les hago una pregunta si hay alguna duda o algo que quieran preguntar que les haya quedado, y si no ya empezamos a visualizar un poco la parte práctica y ya empezamos con el tema de las sentencias ordinarias. ¿Hay alguna cuestión o algo que quieran preguntar o algo que le haya quedado dando ahí vueltas en la cabeza después de 15 días? Si no, empiezo ya explicando el tema. ¿Sí? Bueno, y si no, al final me hacen algunas de las preguntas que ustedes consideren pertinentes o que les haya quedado. Ustedes se acuerdan que cuando yo hablé en la primera clase, hacíamos esa sistematización que decíamos, lo podemos dividir directo, normal y legal, y hacíamos hincapié en la norma cuando le dije de la ley 48 y el artículo 14. Ese artículo 14 de la ley 48, incluso el 15 y el 16, son artículos que hay que tenerlos presentes permanentemente, más cuando estamos con el tema del recurso extraordinario federal. Y el otro instituto que hay que tener en cuenta, que está muy vinculado o que tiene un cierto ligamen con el recurso extraordinario federal, es el llamado control de constitucionalidad. Ese control de constitucionalidad, que el nuestro se caracteriza porque está dentro del grupo de lo que es judicial y de lo que es difuso. Es decir, el Poder Judicial es el encargado de llevar a cabo ese control de constitucionalidad, y difuso porque lo puede llevar cualquier juez, no importa en la instancia. Y además es importante tener presente, cuando vemos esto, también el artículo 43 de la Constitución Nacional. Y acá, cuando nosotros hablamos de la Constitución Nacional, el control de constitucionalidad, ustedes van a recordar un fallo, que lo habrán visto hace años, pero que siempre está presente en nosotros, que es el famoso caso del Marbury versus Madison, allá en 1803, por la Corte de los Estados Unidos. Y en ese fallo aparecieron algunas premisas que están muy relacionados con lo que nosotros vamos a ver ahora en poquitos segundos, que es el tema del principio, o digamos, mejor dicho, el recurso extraordinario por sentencias arbitrarias. ¿Cuáles fueron las premisas? ¿Cuáles fueron las premisas del razonamiento del caso de Marbury versus Madison? Una, que la Constitución, como todos sabemos, es la ley suprema. La Constitución es la ley suprema. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta que un acto legislativo, contrario a ello, no es ley. Tercer punto es que el Tribunal Judicial debe decidir en los conflictos entre leyes. En cuarto lugar, es que el tribunal no puede aplicar un acto que sea legislativo contrario a la Constitución, precisamente por el artículo 31, cuando hablamos del principio de supremacía constitucional. Y en quinto lugar, tenemos que decir que si así no lo hace, se destruye el sistema de constitución escrita y rígida. Y esto es para tenerlo para tenerlo de alguna manera en la mente cuando estamos trabajando sobre estos temas. Y acá vuelvo a reiterar que yo le dije que era importante la ley 48, en esos artículos, el 14, que tiene 3 incisos, no los voy a leer porque no viene al caso, que tiene 3 incisos, y dice la doctrina que el cuarto inciso no escrito es el que se refiere precisamente a las sentencias arbitrarias.
Y el quinto sería el del interés o gravedad institucional. Entonces, y para completar de alguna manera, este cuadro, en cuenta el 15 y el artículo 16 de la Constitución Nacional. Acuérdense en algo que yo les dije en la primera clase y que siempre tenemos que tener presente, que la Corte tiene dos tipos de competencia, la originaria y exclusiva y la competencia derivada, que es la que llega a través del recurso extraordinario federal. Y uno se pregunta a esta altura, cuando está estudiando todo el tema del recurso extraordinario, y acá estamos por arbitrariedad, ¿cuál es, o digamos, los fines del recurso extraordinario federal? ¿Cuáles son los fines, o quizás cuál es el objetivo o el objeto del recurso extraordinario federal? En primer lugar, es garantizar la supremacía de la Constitución de acuerdo a lo que está establecido en el artículo 31 de la misma. En segundo lugar, también se puede decir que es asegurar la supremacía de la Constitución Nacional sobre autoridades federales y provinciales. Repito, garantizar la supremacía de las instituciones federales, artículo 31 de la Constitución Nacional, y asegurar la supremacía de la Constitución Nacional sobre autoridades federales y provinciales. Otro de los objetivos es dejar sin efecto aquellas sentencias arbitrarias. Y además, que también la Corte tiene como objetivo fundamental resolver aquellas cuestiones trascendentes y desestima las que no son. Este tema de que estamos viendo, tendríamos que hacer una clasificación, digamos, de algunas cuestiones que, o yo llamé así al principio como unas misceláneas para tener en cuenta. Y así ya nos vamos metiendo o tratando de introducirnos en el tema que son el recurso extraordinario por sentencias arbitrarias. ¿Se acuerdan que yo les dije que en la clase anterior una de las cuestiones más importantes era que casi el 90% de los recursos extraordinarios que ingresan en la Corte ingresan precisamente por las sentencias arbitrarias? Y además también tengan en cuenta que les dije que no hay digamos, un número taxativo que puede ser para la arbitrariedad. No, es enunciativo. Es todo lo que pueda llegar a ustedes imaginar, creación, por supuesto, ¿no? O sea, con fundamentos para poder plantear este recurso extraordinario federal. Y yo les mencioné algunos artículos, y también un artículo que, o es un principio que a mí me tiene cierta debilidad que tengo, es precisamente el principio de razonabilidad, que para mí es un principio fundamental y es un artículo fundamental que está precisamente en el artículo 28 de la Constitución Nacional. ¿Me escuchan todos bien, verdad? Ahí veo que sí. Bueno, ok. Ustedes habrán leído o habrán conocido a un gran doctrinario que se llamó Genaro Carrió. Y Genaro Carrió hizo una sistematización precisamente del recurso extraordinario por sentencias arbitrarias, en la cual se los voy a mencionar algunos de los principios fundamentales que hay que tener en cuenta, que son concernientes, esos principios, al objeto de la decisión, no decidir cuestiones planteadas, decidir cuestiones no planteadas, es decir, no decidir cuestiones planteadas, decidir cuestiones no planteadas, también concernientes al fundamento normativo de la decisión. Es decir, hizo una gran sistematización, ¿no es cierto?, que no nos alcanza fundamentalmente como para, en esta hora, poder llevarla más adelante, o sea, bien precisamente porque, bueno, no tenemos el tiempo suficiente. Pero bueno, más allá de lo que haya hecho Carrió de la clasificación, y les vuelvo a reiterar, lo más importante es que ustedes sepan que no existen,
en la arbitrariedad un número taxativo, sino que es enunciativo, y como les dije antes, la Corte Suprema, realmente la mayoría de los recursos que ingresan precisamente por arbitrariedad. Por eso se lo considera a este recurso de gran importancia por el gran cantidad o abanico de expedientes que ingresan a la mesa de entrada de la Corte Suprema. Y lo vamos a sistematizar para poder entenderlo de la mejor manera posible y tratar de que sea entendible para ustedes y que pueda ser como una especie de síntesis. Tenemos que empezar a plantearnos la sentencia arbitraria como cuestión federal. La sentencia arbitraria como cuestión federal. Esto que estamos diciendo es que el recurso extraordinario explica, además tiene un ámbito normal de actuación y que está descrito en los 3 incisos del artículo 14, de la ley 48, ¿se acuerdan que dijimos el A, el B y el C? Y acuérdense que les dije que el D sería el inciso no escrito, porque de las sentencias arbitrarias, y en la esfera doctrinaria, es decir, dentro de la doctrina prevaleciente, ¿no es cierto?, dice que opera este recurso extraordinario ante la presencia de una cuestión federal cuando se produce, de alguna manera, alguna lesión no normado en la Constitución Federal. Yo le di como, por ejemplo, el artículo 28 de la Constitución Nacional, cuando no se respeta ese principio de razonabilidad. Otro ejemplo, y el artículo 18, cuando no se respeta el debido proceso, el principio de defensa. Serían todos cuestiones para poder, de alguna manera, plantear la arbitrariedad. Hay más, ¿se acuerdan que yo mencioné, y les puedo decirles, por ejemplo, cuando no se respetan la sentencia, el principio de congruencia? Es decir, tiene que ser congruente entre las pretensiones del actor y del demandado. Entonces, esta posibilidad, ¿no es cierto?, da el origen a que se pueda ingresar por este recurso extraordinario. ¿Y cuál fue el origen de la doctrina extraordinaria? El origen de la doctrina extraordinaria apareció en el caso Rey contra Rocha. Rey contra Rocha, que fue en el año 1909. De todas maneras, hay algunos que dicen que fue anterior a 1909, pero tomamos como mojón, ¿no es cierto?, este fallo de Rey contra Rocha, así como tomamos Marbury versus Madison como el de control de constitucionalidad, a pesar de que había otras cuestiones similares, por ejemplo, en la España medieval, cuando hablábamos de los fueros de Aragón, los fueros de Castilla, de Navarra, incluso en Inglaterra, pero se tomó Marbury. Bueno, acá tomamos nosotros a partir de 1909. Ustedes todos conocen a Linares Quintana. Él dice, bueno, no, pero podemos mencionar otro caso anterior, que fue la sucesión de Cipriano de Urquiza contra la sucesión del general Justo José de Urquiza en 1889. Es decir, si uno se pone a analizar y se pone a investigar, va a encontrar. Pero hay más antecedentes, pero para no abarcarnos, tomemos como este mojón de Rey contra Rocha de 1909, porque además en este fallo aparece la primera definición precisa de lo que es una sentencia arbitraria. En este caso, la Corte no revocó el fallo por estimar improcedente el recurso extraordinario, pero dijo de todos modos, y esto es lo más importante, dijo de todos modos, que el requisito constitucional de que nadie puede ser privado de su propiedad, sino en virtud de sentencia fundada en ley, da lugar a recursos ante esta Corte en los casos extraordinarios de sentencias arbitrarias, desprovistas de todo apoyo legal, fundadas tan solo
en la voluntad de los jueces. Acuérdense, artículo 17 de la Constitución Nacional, cuando habla precisamente del tema de la expropiación, etcétera, etcétera. Y en la actualidad, el recurso extraordinario por sentencias arbitrarias ha alcanzado límites que no se esperaban. Es decir, por eso le dije que es enunciativo. Es decir, se ha enriquecido de alguna manera la doctrina de la gravedad institucional y también del exceso ritual manifiesto que pueden abordar algunos de los planteos que se pueden hacer ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahora bien, esta teoría de la sentencia arbitraria cambió sustancialmente la fisonomía o su fisonomía de recurso previsto por el artículo 14 de la Ley 48, hasta convertirlo de vez en cuando en una suerte de recurso de justicia material y hasta de equidad. Bien, nosotros vimos para poder, les dije que empezábamos con el origen de esta doctrina. Ahí empieza realmente a sostenerse este recurso extraordinario de sentencias arbitrarias. El segundo punto que tenemos que tener en cuenta es el que se llama el vicio de arbitrariedad, que para ser tal tiene que ser grave y tiene que probarse. Esto quiere decir que la Corte Suprema, o nuestro alto tribunal, como ustedes quieran llamarlo, determinó algunas pautas en el sentido que la sentencia arbitraria no es aquella que contenga un error o una equivocación cualquiera. Es frecuente, es muy habitual, al respecto, que el tribunal deseche planteos de arbitrariedad más allá del acierto o error que pueda contener el fallo impugnado. Esto lo ha dicho la Corte, en fallos de la Corte, le doy la referencia, 319, 172 y 1123. Ya saben, en fallos de la Corte, 319, 172 y 1123. Por eso es que se puede desprender que el recurso extraordinario federal por arbitrariedad de la sentencia, ¿no es cierto?, como la misma Corte Suprema lo observa, reviste el carácter excepcional y no tiene por objeto abrir ninguna tercera instancia ordinaria donde puedan discutirse decisiones que se estimen equivocadas. Hay una gran cantidad de fallos de la Corte Suprema respecto a este tema. Por ejemplo, 295, 420 y 618, 302, 1564, etc. Otra regla fundamental establecida por la Corte Suprema con respecto a la arbitrariedad es que la arbitrariedad no cubre meras discrepancias entre lo decidido por el jugador y lo sostenido por las partes, en particular en materia de hecho y pruebas. Le repito, otra regla jurisprudencial establecida por nuestro alto tribunal o por la Corte, que es concordante con lo que estamos charlando, es que la tacha de arbitrariedad no cubre meras discrepancias entre lo decidido por el juzgador y lo sostenido por las partes, en particular en materia de hecho y de pruebas. Por eso de ello se infiere, que el recurso extraordinario por sentencias arbitrarias ha de ser de aplicación estrictamente excepcional o en extremo restrictivo, precisamente porque para no convertirlo en llave, se dice, de una tercera instancia. Con esto quiero decir, en otras palabras, es que nosotros no podemos plantear un recurso extraordinario por sentencias arbitrarias por cualquier cosa. Tiene que ser algo que sea realmente, ¿cómo se puede decir? Que sea algo fuerte, que produzca realmente un gravamen, ¿no es cierto?
irreparable, pero tiene que ser algo fuerte, no puede ser cualquier cosa y plantear un recurso extraordinario por sentencias arbitrarias. Otro de los principios que tenemos que tener en cuenta son las situaciones que no tipifican a la sentencia arbitraria. La Corte ha dicho, respecto, una serie de lineamientos acerca de lo que no es una sentencia arbitraria. Situaciones que no tipifican, vuelvo a reiterar, a la sentencia arbitraria. Esto es que la Corte ha determinado una serie de lineamientos acerca de lo que no es sentencia arbitraria. Primero, los fallos que cuentan con fundamentos suficientes, mínimos, adecuados, serios, que impidan su descalificación como acto judicial, incluso en el supuesto de error en las resoluciones del caso. En segundo lugar, los fallos que se expiden adoptando una entre varias posibles interpretaciones, cuestiones opinables, siempre que se opte por una interpretación razonable. Y acá está, siempre que haya una interpretación razonable, no cuestiones opinables. Otra de esta línea que estableció la Corte dice las decisiones que no exceden de lo que es propio de los jueces de la causa. Dentro de esta gama hay una que me parece interesante, que dice que los fallos que evalúan razonablemente la prueba acumulada. Yo lo dije en la clase anterior y les expliqué, les dije que a veces cuando se plantea una causa, los jueces a veces, cuando viene el tema de prueba, amplían o, digamos, o utilizan el llamado el valor probatorio amplio de alguna manera. Es decir, alguien sabe que por ahí la cuestión se va a decidir por una prueba contable y la parte o las partes piden, por ejemplo, solicitan, ofrecen testigos. Bueno, le da lugar, aunque sabe, porque, bueno, por la teoría general de la prueba en el sentido amplio, para que no pueda caer en arbitrariedad. Por eso dice, los fallos que evalúan razonablemente la prueba acumulada, porque a veces se puede llegar a plantear, bueno, esta sentencia es arbitraria porque si me hubiese el juez permitido que vaya a testificar determinado testigo, hubiese sido distinto a su resolución. Bueno. Otra de las cuestiones que establece entre estos principios es la sentencia arbitraria y sentencia injusta. Separación y aleación de ambas figuras. Sentencia arbitraria y sentencia injusta. Es decir, la separación y aleación de ambas figuras. En el camino de la doctrina de la sentencia arbitraria como fallo impugnable mediante el recurso extraordinario, la doctrina insistió reiteradamente que una cosa era la sentencia arbitraria y otra cosa la sentencia injusta. Así lo puntualizó, por ejemplo, Linares, seguido por otros procesalistas, como se llamaba Entelman, ¿no es cierto?, que decía, puede darse así el caso de que una sentencia arbitraria resulte sentencia justa. Esto es entendido que se trata del valor justicia propiamente dicho, ¿no? Y no del valor seguridad u otros valores que por definición viola la sentencia arbitraria. Esto lo ha dicho Linares en un artículo que escribió en la revista del Colegio de Abogados de Buenos Aires, en el tomo 27, páginas 223 y 251, el título se llamaba El recurso extraordinario contra sentencia arbitraria. Después hay otras diferenciaciones que se hacen, como yo les dije, de sentencias arbitrarias, sentencia dolosa, sentencia errónea, o sea que son todos aspectos, digamos, de alguna manera doctrinarios. Lo más importante, más allá de las cuestiones que uno tiene que tener en cuenta y valorar todas estas cuestiones, es algo que es fundamental. Ustedes, en la clase pasada lo vimos,
que sea el planteo que yo haga de sentencias arbitrarias, que yo haga del interés o gravedad institucional, o que aplique la parte que yo dividí, que está en la norma, siempre hay que tener en cuenta los requisitos. No es que una va a tener otro requisito, no, no. Todas estas presentaciones van a tener los requisitos que les dije que eran formales, que eran propios y comunes a la Corte Suprema. Para terminar con la arbitrariedad, y recuerden esto, que la arbitrariedad, vuelvo a reiterar, es enunciativa y no es taxativa, les dejo un trabajo, que lo busquen, a aquellos que le interesan, que habla del recurso extraordinario por sentencia arbitraria en el proceso ambiental, hecho por la autora Alina Calas, Calas con acento en la A, en la segunda A. Es un trabajo de tesis, hecho en la Universidad Siglo XXI, pero es un trabajo muy buen completo, o sea que uno tiene que tenerlo en base si es que llega a plantear algunas cuestiones que pueden ser por el tema ambiental, y yo les mencioné al principio el tema del artículo 43 de la Constitución Nacional. El otro instituto que nosotros estábamos viendo y que estábamos observando cuando hicimos esa clasificación era el recurso de interés o de gravedad institucional. El interés o gravedad institucional es también un trabajo pretoriano hecho por la labor de los jueces o la construcción por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y comprende todas aquellas cuestiones que pueden exceder el mero interés individual de las partes y pueden afectar de modo directo a la comunidad. Es decir, que esta creación pretoriana significa que cuando el interés de los particulares o de las partes puede afectar el orden público. Entonces, por eso el nombre de interés o gravedad institucional. ¿Y cómo las partes pueden aplicar la gravedad institucional? Bueno, es decir, las partes para que puedan aplicar la gravedad institucional van a ser, en primer lugar, que la cuestión comprometa las instituciones básicas de la nación. Es decir, la cuestión comprometa las instituciones básicas de la nación. En segundo lugar, que atente contra los principios fundamentales de la Constitución Nacional, como ser la defensa en juicio, el tema de la propiedad, el bienestar general, el tema del progreso, temas de familia, etc. Recuerden siempre que yo se los dije también que Alberto Espota, padre, decía que cuando uno plantea un recurso extraordinario federal por sentencias arbitrarias, también voy a tratar de introducir algo del interés o gravedad institucional. O, a la inversa, si yo planteaba el interés o gravedad institucional, algo de sentencia arbitraria, porque decía que de esa manera el recurso tenía mayor consistencia, era más sólido. Otro de los que estamos viendo que se puede plantear es cuando estén en juego la autonomía de las provincias. Cuando esté en juego la autonomía de las provincias, bueno, acá también puedo plantear el interés o gravedad institucional. También lo puedo plantearlo cuando hay una declaración de inconstitucionalidad de las normas. Yo le dije en uno de los principios que estábamos viendo, que cuando el interés de las partes puede afectar el orden público, ¿verdad? Pero también que esa cuestión llegue a conmover a la sociedad enteramente, o sea, entera, la sociedad completa, también se puede llegar a plantear. Y además, la trascendencia de la cuestión debatida en el sentido que su proyección pueda afectar un futuro inmediato. Y ustedes saben que la doctrina del interés o gravedad institucional se planteó en nuestro país en el caso de Jorge Antonio.
en fallo de la Corte 248, 189, ahí cerca del año 1960. Es interesante, pero les relato así sucintamente cuáles eran los hechos. Se trataba de un caso determinado de interdicción de bienes por procedencia dudosa en la época luego de la Segunda Guerra Mundial, donde había evidencias de mal utilizar mecanismos financieros disponibles con fines ilícitos. Es decir, ahí comienza de alguna manera, comienza esta doctrina, porque además había que ver, ustedes saben que cuando ustedes tienen que ver un fallo de la Corte Suprema, además de la independencia que tiene que tener el Poder Judicial, los jueces, también hay que ver cuál es el momento político en el cual está. Bueno, venía en ese momento de caer el gobierno de Juan Domingo Perón por la Revolución Libertadora, y entonces hay que ver toda la, digamos, toda la cuestión alrededor. Yo siempre digo que cuando uno empieza a ver los fallos de la Corte, tiene que ver también qué es lo que pasaba. Porque fíjense en cuando viene el caso Ercolano, por el tema del habitacional, porque terminaba la Primera Guerra Mundial, teníamos una crisis habitacional, entonces aparece ese fallo de Ercolano. Bueno, aparecen, bueno, hay una serie de casos que hay que tener en cuenta cuál es la situación, porque la Corte Suprema siempre tiene presente lo que dice el preámbulo cuando dice afianzar la justicia, buscar la paz interior, es decir, trata de equilibrar de alguna manera. Y en este sentido también de Jorge Antonio, también recomiendo de tener presente cuando hablamos del control de constitucionalidad. Acuérdense en que es difuso y que es judicial. Y además recuerden que puede ser el control de constitucionalidad, es un control que puede ser a pedido de parte o puede ser también de oficio. Es decir, cualquier juez lo puede aplicar de oficio. Ya no es más como era antes, sino de oficio. Y bueno, después de la reforma constitucional de 1974, apareció el otro instituto por el artículo 75, inciso 22, que es el control de convencionalidad, es decir, la posibilidad de ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, siguiendo con de alguna manera con el programa que nos habíamos propuesto, aparece otro instituto que yo lo mencioné en la primera unidad, en la primera charla, pero que es el tema del per saltum. El per saltum, que nosotros sabemos que este per saltum, que fue una creación de alguna manera de la jurisprudencia, ¿no es cierto? Y que bueno, a través del tiempo, no hace mucho, el per saltum ya es ley en nuestro país, por eso lo pusimos en el cuadrito al principio, dentro de lo que eran las normas legales. El per saltum podemos decirlo que a través de la ley 26.790, ha determinado la incorporación de dos artículos en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que es el artículo 257 bis y el 257 ter, y que se le puede hacer distintos tipos de lecturas, distintos tipos de interpretaciones, ¿no es cierto? No solamente interpretaciones jurisprudenciales, sino también del punto de vista de interpretación o de lo que ustedes quieran llamarlos. Este per saltum es aquel que la norma, de acuerdo a la ley 26.790, de alguna manera, le permite, ¿no es cierto?, intervenir en cuestiones de gravedad institucional conforme a lo que dice el artículo 257 bis, ¿no es cierto?, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bien. En esa época en que se sancionó
o que se aplicó por primera vez esta creación jurisprudencial, que fue con el caso Aerolíneas Argentina, o también conocido como el caso Dromi, en el sentido que Dromi era el ministro, creo que de Obras Públicas, y que había una decisión política tomada que había que privatizar sí o sí Aerolíneas Argentina. Lo había pedido mucho antes Ricardo Alfonsín, o Raúl Alfonsín, pero no pudo pasar del Congreso. Pero acá había una decisión tomada bajo el gobierno de Carlos Menem y la Corte, ¿no es cierto?, utilizó este instituto del per saltum, y como la palabra lo dice, ¿no es cierto?, saltan las instancias. Ustedes saben que el proceso, y lo habíamos visto, que para que la Corte pueda intervenir tiene que ver sentencia primera, segunda, etc. Bueno, acá le quitan la causa directamente al juez de primera instancia y se aboca al tratamiento de la Corte Suprema. Y esto es interesante porque en este caso del per saltum, de saltar las instancias, ¿no es cierto?, y que ahora está regulado, vuelvo a reiterar, por la ley 26.790, estableció que en ese momento la competencia de la Corte Suprema o del Alto Tribunal para considerar una presentación directa del ministro de Obras Públicas del Gobierno Nacional había atribuido el curioso nombre de avocación per saltum, una vocación con B corta, avocación per saltum, porque si sería vocación con B larga sería cuando uno destapa una rica o una buena botella de vino y siente ese aroma, ¿cierto? Avocación per saltum. Este medio impugnatorio no tenía consagración legislativa, ni tampoco jurisprudencial. Es decir, hubo algunos cuestionamientos específicamente con respecto a la legitimación del accionante. ¿Se acuerdan que vimos en la primera reunión que yo les definí de alguna manera qué significaba legitimación? Yo dije, entre tantas cosas, Arasi la conceptúa de una manera para no olvidarse más, que es la condición necesaria para ejercer la acción. Bueno, estaba cuestionada en este caso la legitimación del accionante y que era un diputado nacional, en un juicio de amparo que tramitaba ante un juzgado civil y comercial, ante un contencioso administrativo federal, porque Aerolíneas Argentina precisamente era estatal. Y este fallo fue muy criticado por distintas razones, pero vuelvo a reiterar, estaba delineada de alguna manera esa cuestión política. Y en este tema, cuando nosotros dijimos al principio cuestiones de gravedad institucional, significa que aquellas cuestiones sometidas a juicio que excedan el interés de las partes, acuérdense que lo dijimos, el orden institucional o gravedad institucional, y que pueden proyectar en general, ¿no es cierto?, sobre el futuro, puede producir ciertas trascendencias y que pueden llegar a comprometer ciertas instituciones que hacen a lo que es el orden público de alguna manera. Porque acá juega también el artículo 1 de la Constitución Nacional cuando hablamos de que nosotros tenemos una forma de gobierno republicana. Y además, el tema de los tratados internacionales que fueron incorporados después de la reforma del 94, se establece que la Corte, o para poder llegar, uno tiene que ver si no tiene, de alguna manera, un alcance restringido y de excepcionalidad, como lo dijimos anteriormente. Es decir, son cuestiones realmente, entre comillas, delicadas. O sea, no se puede aplicar el per saltum para cualquier otra cuestión, sino que tienen que ser cuestiones que realmente, ¿no es cierto?, sean comprometidas fundamentalmente en el orden público de las instituciones y lo que puede ocurrir como futuro, porque queda quizás como un precedente.
se decía o se dice que las sentencias son susceptibles de recurso extraordinario per saldo, la sentencia definitiva de primera instancia, las resoluciones equiparables a ellas, sus efectos, y aquellas dictadas a título de medidas cautelares. Se discute sobre el tema del per saldum, qué pasa con aquellas sentencias que son de carácter penal. Bueno, lo dejo como un capítulo abierto esto de penal. Es discutido y lo podríamos debatirlo en alguna otra charla que podemos hacer porque nos llevaría muchísimo tiempo. Lo más importante que quiero resaltar de esto del per saldum es que si bien nació, vuelvo a reiterar, como una creación jurisprudencial, bueno, ya sabemos que está regulado por la 26.790 y se produjeron las modificaciones que nosotros vimos en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Por supuesto que para un planteo del per saldum también tenemos que tener en cuenta esos requisitos que nosotros vimos al principio, especialmente el de la acordada, ¿se acuerdan? 4 del 2007, en la cual establece toda una serie de lineamientos que se tienen que cumplir a rajatabla, porque si no es rechazado ese recurso extraordinario ante la Corte Suprema. Y el otro instituto que yo quería como para redondear, porque estamos ya es muy escaso el tiempo que tenemos, porque esto era, lo bueno sería que se podría hacer quizás en mucho más clases o con mucho más tiempo y desarrollar bien, es el tema del reit o certiorari en nuestra Corte Suprema. Yo les dije la vez pasada, o si no lo dije, se lo digo ahora, hay un artículo muy interesante, muy bueno, del doctor Alberto Bianchi, que escribió sobre el reit o certiorari en nuestra Corte Suprema, en el año 1987, el 24 de febrero, y está publicado en el derecho, en el tomo del derecho, 125. 125. Y el trabajo que hace Alberto Bianchi lo establece con doctrina importante, como por ejemplo que menciona o tiene como a Vidar Campos, a Cueto Rúa, etcétera, etcétera. ¿Qué es esto del reit o certiorari? Esto fue un instituto que fue dispuesto en el mismo decreto que Menem utilizó para nombrar o aumentar los ministros de la Corte. Y apareció este instituto del per saldum, que proviene, dije, de la doctrina norteamericana, con una diferencia fundamental. Que nosotros, o los jueces de nuestro alto tribunal, no lo tienen que fundamentar, a diferencia de los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos, que sí fundamentan por qué aplican este tema del certiorari. Esto es que desde un tiempo de que se sancionó este instituto, la Corte Suprema, sin argumentación ni fundamento alguno, aplica este instituto. Es decir, esto obliga a pensar que la Corte Suprema se ha arrogado ciertas facultades de carácter discrecional. Por eso decíamos que en Estados Unidos ya no es tan discrecional, porque tiene que fundamentar. ¿Qué significa el certiorari en síntesis? Es una orden que el Tribunal Superior, le emite al inferior para que le remita, a pedido de las partes, un expediente en revisión para verificar si en la secuela del procedimiento o en la sentencia se ha cometido alguna violación de derecho. Las características de este recurso que lo distingue de la apelación ordinaria es que, aunque sea provocado por la parte interesada, le otorga al tribunal revisor una compleja, digamos, o una completa discrecionalidad para liberar la orden. Y la doctrina argentina ve con sumo agrado
la idea de establecer un certiorario. Sin embargo, es preciso tener en cuenta dos reflexiones importantes. La primera, es inconcebible que la Corte se arrogue por sí y sin un instrumento legal facultades discrecionales. Le vuelvo a reiterar, se le critica a la Corte Suprema, se dice que es inconcebible que la Corte se arrogue por sí y sin un instrumento legal facultades discrecionales. Y en segundo lugar, la otra crítica, es muy difícil negar que los tribunales ejercen dentro de las funciones específicas actividades discrecionales, ya que crean derechos y además lo aplican. Y acá cuando hablamos de la discrecionalidad, tenemos que hablar de dos tipos de discrecionalidad. Una que se denomina fundada y la otra infundada. La que es fundada es aquella que se le otorga al órgano que la emplea una gran elasticidad en su obra. Es decir, que le pone ciertos límites genéricos. En cambio, a la segunda ya es un tema, la infundada, de mucha subjetividad. Es decir, hay una cierta subjetividad en el acto. Y, para redondear, el certiorario entonces de nuestra o de nuestro alto tribunal se ejercita sin fundamentación alguna. Bueno, esto da para mucho más. Miro los minutos y digo, bueno, ya estamos ahí cerrando. Y yo quiero dejar un espacio si alguien quiere hacer alguna pregunta o algo, estoy a disposición para contestar lo que necesiten. ¿De acuerdo? Dale, gracias. Gracias, Francisco, por la exposición. Como dijiste, abrimos el espacio de preguntas. También si quedó algo pendiente de la charla anterior, pueden hacerlo ahora. Pueden escribir mediante el chat y si alguien quiere hablar porque se expresa mejor hablando, que me avise y le habilito el micrófono, no hay ningún problema. Hagamos un tiempito a ver si aparece alguna pregunta. Ahí les dejé el link de asistencia para que completen. Está perfecto, sí, no hay ningún problema. A ver, acá Marina Franco levantó la mano. Ahí te puse el audio, Marina. Hola, buenas ¿La escucho? tardes. ¿Qué tal? Bien, una consulta. En el caso del Persaltum, Sí. ¿se presenta directamente en la Suprema Corte? Sí. ¿Y se hace algún aviso en el juzgado del... Claro, porque le tiene que mandarle el expediente. Ah, bien. Bien. ¿Entendés? Sí, 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 sí. Tiene que mandar ahí el expediente. Bien. Y ahí no se, bueno, y ahí obviamente no se puede negar. O sea, eso tiene, por eso precisamente cuando apareció la doctrina del Persaltum, en el caso de Aerolíneas Argentinas, que estaba en un contencioso administrativo y que la Corte se abocó, el juez no tuvo otro recurso que, bueno, que enviarlo. Aunque interiormente se decía que la verdad que no tenía muchas ganas de que vaya el expediente a la Corte Suprema, pero bueno, es el alto tribunal y aparte se plantea esto del salto de las instancias, ¿no? Son casos excepcionales, porque nosotros vimos que la Corte actúa cuando se van agotando todas las instancias, pero bueno, son casos excepcionales. Y es interesante esto de la instancia porque uno le parece raro, ¿no? O sea, de que no se cumplan, pero bueno, son cuestiones muy delicadas, por eso decíamos de cuestiones de cierta gravedad. Y aparte estaba en ese momento la decisión de que Aerolíneas tenía que ser privatizado de alguna manera. O sea, había una decisión política. Más allá de que uno podemos discutir, porque se dijo durante el gobierno de Menem que había una corte que le respondía en forma automática, todo lo que uno quiera, pero lo analizamos desde el punto de vista procesal y constitucional. ¿Sí? ¿Está más o menos aclarado? Sí, muchas gracias, doctor.
Bueno, ¿alguien más que quiera preguntar? Bueno, ahí te pusieron muy buena clase, excelentes las 2 jornadas, muchas gracias. No, yo tengo que agradecer a ustedes la posibilidad de invitarme. Lástima que el tiempo es escaso. O sea, por ahí en otra oportunidad lo podemos hacer en 4 jornadas. Entonces, bueno, Sí, claro. pero bueno, tampoco abusa, pero por ahí en 4 jornadas para poder hacerlo y poder hacerlo quizás totalmente, netamente práctico, con algún tema más didáctico, para que se puedan ver con alguna pizarra, algún otro medio para que lo puedan ver. Pero bueno, lo vimos teóricamente. Lo que sí recuerdo es una cosa. Acuérdense en que generalmente nosotros trabajamos como si fueran cosas abstractas. Entonces hay que imaginarse. Acá cuando yo me pregunto lo del personal, uno hay que imaginárselo. Uno lo presenta en la corte y cómo llega. Pero bueno, tratamos de hacer lo mejor que se pueda. Yo quiero agradecerle a los que estuvieron presentes. Muchísimas gracias. Vuelvo a reiterar muchas gracias a todos. Y bueno, a disposición para cualquier otra oportunidad. Saben que las puertas están abiertas y acá estoy. Buenísimo. Bueno, sí, gracias Francisco. Como decís, Gracias. podemos organizar algún otro ciclo más extenso más adelante, pero bueno, ahora te están todos agradeciendo, diciendo que fue excelente, así que les sirvió mucho la clase, lo que vimos en este ciclo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos por haber participado, y bueno, será hasta la próxima. Chau, chau. Hasta luego.